Bienvenidos, mi nombre es Bernardo Vargas. Les agradezco mucho me acompañen a un capítulo nuevo de Éxitos en Manufactura. En esta ocasión les voy a contar la historia de que espero les sirva las recomendaciones que vienen, por decir, forman parte de esta experiencia. Eh, de una empresa en la cual tuvimos que hacer, por un lado, eh, una modernización y una inversión fuerte, pero por otra parte, ese fue un grupo de acciones muy grande, pero por otra parte, también hicimos un cambio organizacional muy interesante. Esos fueron, digamos que, los dos grupos de acciones más contundentes que hicimos y que vaya que le cambiamos digamos que le cambiamos la historia y el futuro a esta empresa. Bueno, entonces yo llegué ahí en el 2014. Esta es una empresa, planta, son dos plantas de forjas localizadas en Querétaro. Estas plantas pertenecen a una empresa que se llama Dana. Es una empresa muy famosa porque es uno de los principales proveedores de partes para tren motriz en Norteamérica. O sea, sus principales clientes son los tres grandes y aparte tiene, sobre todo aquí en México, principalmente en Nissan, pero lo que viene siendo Ford, General Motors, Chrysler, eso es lo que principalmente decía. Bueno, esta empresa es una empresa de forjas, es una empresa pesada, porque en esta empresa se forjaban los piñones, coronas y semiejes para autos y camionetas principalmente. O sea, piezas de, por ejemplo, lo que vienen siendo piñones y coronas entre 5 y 7 kilos. Y lo que vienen siendo los semiejes, pues fácilmente 12, 13, 15 kilos, hasta 17 kilos, dependiendo del tamaño del semieje, el modelo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál era la situación? Esta empresa no estaba perdiendo dinero, pero como dicen, se estaba quedando mucho dinero en la mesa. Es decir, el EBITDA que estaba haciendo estaba justo en el 10%, pero con la facturación que traían apenas estaban haciendo 9 millones de dólares. O sea, un poquito abajo del 10%. Pero no era lo que buscaban, porque ellos estaban facturando consistentemente cada año arriba de 110 millones de dólares. Entonces ellos estaban buscando hacer un 11%, 12 o 13, inclusive a lo mejor un 13%, ¿no? Pero todo esto se les estaba quedando. ¿En dónde? Bueno, principalmente el problema que tenía esta empresa era un problema de entregas. O sea, ellos ya, esta planta de forjas, una planta forjadora que básicamente tiene prensas de forja, donde, para recordarles el proceso, se corta el acero en trozos. Es acero que viene de forma cilíndrica, una barra de acero, se corta en trozos, y estos trozos se calientan alrededor de 1000 grados centígrados y después, por medio de una prensa, así, a golpes, se le da la forma que se pretende y luego ya pasa a un proceso maquinado. Entonces esta planta era parte de un complejo de, si no mal recuerdo, ahí en Querétaro, de 4 plantas, y esta planta de forjas tenía otra planta ya en el estado de Tlaxcala. Entonces estas dos cosas estaban a mi cargo. Yo llegué ahí de gerente general. Entonces, ¿cuál era el principal reto? Bueno, la planta de forjas entregaba
Bueno, creo que sigue a dos plantas principales. Una planta de maquinado de coronas y piñones, ¿sí? Para la transmisión. Esos son los que van adentro del calabazo, ¿sí? Al que haya visto un carro y le entienda, pues es una cosa el calabazo, ¿verdad? Que está atrás, justo en el eje trasero. Bueno, y luego la otra planta, semiejes. Principalmente, también se entregaron semiejes a otra planta en Ciudad de México. Pero, ¿cuál era aquí digamos que el reto? Todas estas plantas de maquinado ubicadas aquí en México, primero forjas, luego maquinado, imagínense la cadena de suministro, después todas las piezas maquinadas se van a Estados Unidos a las plantas de ensamble que están cerca de las armadoras, es decir, de General Motors, de Chrysler, de Ford. Exportábamos también a Land Rover, tanto en Europa como en Sudáfrica, imagínense, y por allá también a Ford hasta Indonesia llegaban las piezas, ¿verdad? Que nosotros forjábamos. Entonces, esta planta por mucho tiempo la descuidaron. O sea, era por alguna causa, a partir de los años 90, hubo una intención de hacer outsourcing de todas las piezas forjadas. Entonces, digamos que nuevos proyectos los intentaban forjar con proveedores, parte lo lograron, y a esta planta cada vez le daban menos volumen. Poco a poco la relación entre la planta y la organización se volvió muy ríspida. Entonces, cuando yo llego en 2014, hay gente que la mayor parte de la gente estaba en promedio de 25 años, administrativos y operadores. 25, 30, 35 años de experiencia de trabajar ahí. Pero ya había un problema creado entre esta gente y el corporativo, donde la planta de forjas no cooperaba, el corporativo no la ayudaba, y los dos sobrevivían a puras peleas, ¿sí? Pero como no le daban dinero, y el proceso de prensa, en general, las prensas son máquinas que en sí su proceso es destructivo. O sea, la prensa, de la forma en la que trabaja, se va a destruir. Es una prensa. O sea, choca con ella misma, ¿sí? Ocasiona vibración. Y eso hace que en un periodo de tiempo, si no se le da mantenimiento, esa máquina va a dejar de funcionar rápidamente. Entonces, pues no le invertían o invertían muy poco, lo menos posible. Y evidentemente, las máquinas cuando yo llegué se estaban cayendo a pedazos. Entonces, era problema el día a día que había equipos parados. Y prácticamente tampoco se tenían backups. Es decir, ¿qué es un backup? Yo tengo una pieza, que tengo una máquina liberada para producir tal modelo para Ford, ¿sí? Pero no tengo otra prensa que me esté autorizada por Ford para fungir como un backup. Los había muy pocos, nunca trabajaron en esto. Así se la pasaron, como les digo, 20 años en peleas y nunca se prepararon. Entonces, cuando llegó este momento y la planta se les empezó a caer a pedazos, ¿qué ocasionó? Los inventarios se les fueron a cero y les empezó a pegar en las entregas, y ya tenían 2 o 3 años volando piezas. ¿Qué quiere decir esto? Que si una pieza no se alcanza a pasar a la planta de maquinado, la planta de maquinado no alcanza a terminar, no la puede poner en un camión, no se va en esa ruta para llegar a los Estados Unidos, que se tarda una semana. O sea, perdiste el camión. Entonces, ¿eso qué significa? Que esas piezas las vas a tener que volar para que lleguen cuando tienen que llegar a la planta de ensamble de Dana, allá en Estados Unidos. Entonces, no, pues era una pachanga. De un lado, prácticamente se pagaban $700,000, y del otro lado, igual, por ahí, $800,000. O sea, que en total
más o menos se pagaban como $1,600,000 entre pitos y flautas de embarques de emergencia. Así. Se volaban y se pagaban los vuelos, se pagaban los aviones, ¿no? Entonces era un desastre, porque esto lo tenía que estar aprobando la organización todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, es en una parte. Y luego, por otro lado, como les digo, el problema organizacional. Entonces, una cosa es que no podían, porque necesitaban dinero para arreglar las máquinas. Y otra cosa es que no querían, porque estaban peleados, ¿no? Entonces, aquí yo tuve que operar con bisturí. Y entonces, ¿qué hicimos? Ellos ya tenían ahí digamos que como una idea para llevar a cabo una estrategia. Entonces, básicamente, a lo que yo me enfoqué es a dar forma a esta estrategia. Y la estrategia consistió en identificar equipos críticos, solicitar inversión e invertir cuanto antes en los equipos críticos, preparar planes para generación de inventario y para poder lograr esto, solicitar las aprobaciones con los clientes, ¿sí? De tal manera que esto se volviera un círculo virtuoso. O sea, saco un equipo, pero ya un equipo de operación, pero ya el equipo, ya tengo un backup, el cual no está saturado de capacidad. Ahí produzco parte de la producción, genero un inventario. Justo antes de sacar el equipo, termino el inventario, saco el equipo, me tardo, no sé, 2-3 meses en su reparación, mientras tengo el inventario para surtir al cliente y vamos, ¿no? Y al mismo tiempo, gradualmente, tratar de incrementar la producción, bajando con los backups, bajando las faltas de inventario, ¿sí? O sea, subiendo el inventario para que no hubiera fletes extraordinarios y poder también tener productividad ahí, ¿no? Bueno, entonces hicimos esta estrategia, costó mucho trabajo. ¿Cuál es la clave aquí? ¿Cuál fue la clave? Bueno, los planes tienen que ser sólidos y tienen que venir desde la gente de la planta. Lo peor que se puede hacer, yo les digo por experiencias anteriores, es traer gente de afuera para que traten de implementar los planes. Eso no va a funcionar. Tiene que ser la misma gente de la planta. Entonces aquí teníamos un problema organizacional. ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, para resolver el problema de la actitud de las personas, teníamos aparte una limitante que era, como tenían las gentes tanta antigüedad, el mandato de la empresa: no los corras, ya casi se van a retirar, déjalos que se retiren. Pues sí, pero pues no se retiraban. O sea, la gente no se va a retirar cuando tú quieras. O sea, se van a retirar cuando ellos quieran, y ya depende ahí de la empresa si negocia con ellos. A ver, 3 este año, 2 el otro año, y así, gradualmente, también para que el trancazo no sea tan fuerte, ¿no? Pero bueno, entonces, lo que hicimos ahí fue algo que yo ya había hecho anteriormente en otra experiencia con General Electric, algo muy parecido. Lo que hicimos fue hacer un swap. Un swap significa, tengo esta máquina aquí, y tengo esta otra máquina acá. Esta es la máquina verde, esta es la máquina roja. Bueno, para tener un mejor resultado, la roja, que es esta, la pongo donde la verde, y la verde donde la roja. Entonces, ¿qué fue eso, ese swap? Bueno, se tenía prácticamente todo el equipo de ingenieros de manufactura cuando yo llegué. Eran chicos jóvenes. Es decir, que ya tenía experiencia, pero que tenían, digamos, de 3 a 7, 8 años de experiencia. 3, 4 años a 8 años de experiencia en su trabajo. Pero en cambio los supervisores, con los que tenían que trabajar todos los días,
Todos estos eran unos fulanos de más de 25 años de experiencia y eran unos viejos lobos de mar, pero tenían una actitud, al igual que los gerentes, terrible. Entonces, ¿qué hicimos con los gerentes que identificamos que de plano no iban a cooperar? Bueno, dejamos ir a dos, pero fueron casos súper especiales porque de plano su actitud fue terrible. Ajá. Y a los demás los logramos convencer con ciertas concesiones que volvieron más interesantes sus trabajos. No precisamente concesiones de más dinero, etc. No, más que nada aprendizaje. Poder ver otras áreas para poderle dar otro matiz a su carrera y que aprendieran algo nuevo. Entonces, ¿qué quiere decir? Perro viejo no aprende truco nuevo. Aquí, a fuerza, los perros viejos tuvieron que aprender truco nuevo. Entonces, ¿qué hicimos? A los supervisores los pusimos de ingenieros de manufactura y a los ingenieros de manufactura los pusimos de supervisores. Cuando hicimos el cambio, no hombre, no se la acababan. Porque los supervisores, imagínense, 25 años metidos en la adrenalina del día a día, los embarques, 9 piezas, y sobre todo trabajando con puras urgencias, la adrenalina. Y ahora no, ahora ellos iban a tener la oportunidad de pensar y usar todo ese conocimiento. Y los ingenieros de manufactura que traen toda la leche por dentro, pues van a aprender producción. Entonces, pero van a tener toda la actitud positiva para sacar la planta adelante y bajar los fletes costosos y darle el mantenimiento a las máquinas y apoyar a los proyectos como ingenieros de manufactura. Ya rompimos ese bloqueo. A los americanos en el corporativo les encantó. Y cuando empezamos a realizar los proyectos con los clientes, la colaboración fue excelente. ¿Sí? Y eso mismo también logró que ganáramos credibilidad, porque conforme empezamos con algunos proyectos de no tanta complejidad a ejecutarlos, precisamente se acomodaban porque podíamos ejecutar más rápido. Los otros más complejos, por ejemplo, cambiar una prensa de 4,000 toneladas, ese es un proyecto de 1 año. ¿Sí? O sea, ahí la idea es comprar una usada, ponla como quieres allá en Europa, tráetela, móntala y la otra, mientras ya una vez que empezaste a producir, pum, la otra la arreglamos después para tener un backup. Ya están aprobadas las dos, ¿no? Pero entonces empezamos con los proyectos pequeños y eso nos permitió que conforme solicitábamos la inversión, nos la fueran autorizando. Sí, bueno, poco a poco nos fueron aprobando. En 2 años llegamos a tener $12.6 millones. Nunca en la historia de esa planta, desde que la arrancaron, desde que fue nueva, desde que llegaron las máquinas, invirtieron tanto en un solo año o en 2 años consecutivos. Entonces, ese fue mi récord. Y gracias a que obtuve la colaboración de todos y del equipo, nos autorizaron eso. ¿Qué otra cosa ayudó muchísimo? Había una línea de prensas horizontales, que es donde se fabricaban los semiejes. Entonces, en el pasado, eran, si no me recuerdo, 7 prensas. Aquí estos solo semiejes iban a una planta, y todas las coronas y los piñones iban a otra planta. Entonces, ¿qué pasó? Esta línea de prensas tiene una productividad muy baja, porque dependíamos completamente de los operadores y muchos de ellos ya tenían problemas en la espalda porque tenían que cargar con tenazas los semiejes para llevarlos hacia la prensa y que la prensa hiciera su proceso. Luego, terminando el proceso de la prensa, volverlos a poner en el transportador, etcétera, ¿no? O sea, tantos años trabajando en eso, imagínense. Entonces teníamos ausencia, baja productividad, pero a alguien ya se le había ocurrido poner robots ahí. Pero ¿qué creen que pasó con los robots? Nunca los usaron.
O sea, empezaron a usar uno o dos, pero como pasa en muchos lugares, o sea, aquí alguien lo decidió, logró que le aprobaran el dinero, mandó a hacerlo, pero no hubo colaboración y ahí se quedaron los robots. Y ahí estaban los robots así, con los brazos así para arriba y no hacían nada. Entonces cuando yo llegué yo dije, no, yo necesito lana aquí para poder meter a trabajar estos robots. Y eso ayudó mucho porque los supervisores con tiempo los mandamos a entrenamiento de programación de robots, también de configuración, de diseño de herramientales, de diseño de tareas de trabajo para el robot. Y con ese entrenamiento también metimos a un entrenamiento de operación de robots a los operadores para lograrnos su colaboración, para ganarnos su colaboración. Y entonces con eso el operador estaba convencido porque decía, ¿sabes qué? Yo voy a aprender a hacer esto. Si yo me jubilo, yo puedo ir a trabajar en una empresa donde instalen robots, puedo entrenar. Entonces, como era gente realmente muy dedicada y muy inteligente, que ya llevaba 25 años, imaginen los operadores también, todos se conocían. Bueno, entonces se formó una sinergia y los pusimos a trabajar a todos. Eso nos permitió, por un lado, bajar completamente primero en semiejes todos los fletes, $800,000. Paz, vámonos. 750, 800 mil dólares al año se pagaban. Y luego, con lo del el resto de los equipos de las prensas, sí nos tomó un poquito más quitar los fletes extraordinarios del área de piñones y coronas. Entonces, todo eso se volvió utilidad. Entonces pasó la empresa además, como subimos la capacidad, la planta pudo vender más, o sea, lo que le estaban pidiendo realmente. O sea, pudo cumplir con la demanda. Entonces pasó de 111 millones cuando yo llegué a 116 millones. Y la utilidad llegó a ser de 13.4 millones de dólares, el máximo que logramos. Pues ya, después, ya cuando yo salí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos de aprendizaje? En los cambios organizacionales hay que planearlos, pero no hay que perder mucho tiempo en eso. Toma las decisiones cuanto antes, porque si hay algo que yo aprendí es no trates de que sea perfecto. Lo perfecto está peleado con lo práctico. Entonces toma una decisión práctica, pero tómala ya. Hay que tomar decisiones con velocidad y muchas veces sobre la marcha. Entonces, aquí afortunadamente pudimos tener eso. No perdimos tiempo y rescatamos a la empresa. Si nosotros no hubiéramos tomado esas acciones del cambio organizacional, la planta hubiera caído en una catástrofe, porque definitivamente si hubiera habido impacto mayor a las armadoras y hubieran tenido que hacer de la noche a la mañana aprobación con proveedores y esa planta hubiera perdido mucho volumen, quizá, que era lo que estaban pensando cuando yo llegué, como uno de los posibles cursos de acción, sacarlo todo, pero sacarlo gradualmente cuando yo llegué, pero después no se pudo. Se tuvo que tomar una decisión de inversión, inclusive hasta el CEO, que en ese momento ayudó porque cambió, fue el que nos aprobó toda la inversión. O sea, pues 12.6 millones de dólares no son peanuts. Y para una cantidad de proyectos diversos, o sea, no fue un edificio. No, bueno, muchos proyectos, estamos hablando de un abanico de 30 proyectos diferentes. Unos más y otros menos, porque algunos involucraba traer un equipo seminuevo. Para reemplazar un equipo que de plano ya no se iba a poder rescatar sin pararlo mucho tiempo. Es un overhaul muy grande, ¿no? Entonces esa es la recomendación. Por un lado, tomen las decisiones, hagan su plan estratégico, siempre le pueden mover a la organización. El output nadie lo sabe. Ustedes pueden ver diferentes prácticas, pueden leerlas,
Este, eh, Sin embargo, si ustedes desarrollan una buena relación con las personas, yo pienso que pueden tener una muy buena idea de quiénes van a ser keepers. Tienen muy bien que identificarlos. ¿Qué gente está dispuesta a trabajar y compra la idea, la estrategia que traen ustedes? Eso es muy importante, a los keepers. Y además, para la inversión, tienen que ser excelente trabajo, excelentes presentaciones, al detalle. El diablo está en los detalles. Entonces, algo que yo aprendí de esta experiencia es, en automotriz tienen que manejar su detalle de inventarios prácticamente en su DNA. O sea, lo tienen que traer escrito en la parte de atrás de su mente, ¿sí? Entonces, espero que les haya servido esto. Control de inventarios, control de inventarios, control de inventarios. Quiero repetírselos. Tienen que manejarlo muy bien en automotriz. Eso les va a dar la credibilidad con los siguientes niveles. Teniendo credibilidad, les van a aprobar las inversiones. Pero tienen que ir por ellas. Es algo que tienen que ganarlo para rescatar su planta. Obviamente aquí tienen que tener pasión, energía, amar el trabajo que están haciendo. Amar también que ese centro de trabajo se pueda mantener y seguir dando empleo a tantas familias, ¿no? Aquí estamos hablando de 500 operadores más a otros indirectos por fuera, que tenemos de DHL para lo que viene siendo movimiento de materiales. Pongan ustedes otras 50 personas. Pues imagínense, 550 familias. O sea, no es poca cosa. Y la empresa sigue jalando hoy, con todas las modificaciones que se hicieron, con todas las mejoras, con todas las optimizaciones. Y ahora ya es una empresa hasta cierto punto modernizada, que ya no tiene problemas para continuar en su mejora continua y de credibilidad hacia la organización ni nada. Es una nueva empresa. La cambiamos por completo. ¿Ok? Espero les haya gustado esta experiencia. Mi nombre es Bernardo Vargas y esto fue Éxitos en Manufactura. Les agradezco mucho, espero nos acompañen en una próxima edición. Hasta la vista.